Buenas tardes, estamos a 20 de marzo del 2026, 1:30 de la tarde. Vamos a dar inicio a la competencia de ejercer derechos fundamentales en el trabajo. Vamos a esperar a que ingresen los aprendices. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Aló, ¿qué más? ¿Me confirman, porfa, si me escuchan? Sí, sí, ya le escucho, instructora, ¿cómo está? Ok, bien, muchas gracias. Bueno, vamos a esperar a que terminen de ingresar un poco más para dar inicio el día de hoy. Ok, yo soy el que vive en Isabel López. Me costó poder meterme aquí porque esta señal aquí en este pueblo es Es malísima. pesada. Ok. No, Bueno, pero listo, bueno. no, igual vamos a tratar de abordar rapidito lo Ajá. más importante para que no se les vaya la señal. Pero yo estoy Ok, pendiente de eso, no se preocupe. ok, dale.
Denme 2 minuticos más, ya vamos a iniciar. 2 minuticos y ya. Ok, vamos a dar inicio. Son solamente 5 conectados, pero igual ya vamos a iniciar. Bueno, la clase pasada estuvimos haciendo la introducción a la competencia. Estuvimos mencionando
la guía de aprendizaje, todos los temas que vamos a ver a lo largo de la formación. Y pues dijimos cuáles iban a ser pues las condiciones que íbamos a tener en cuenta para el desarrollo de la competencia, que las evidencias se cargan en un drive, perdón, que eh, todas las clases son grabadas, que yo en el drive que les compartí para dar la grabación de todas las clases. Entonces, básicamente esas serían las condiciones que vamos a tener en cuenta. Vamos a dar inicio entonces, según la guía de aprendizaje, con el primer tema correspondiente, que es fundamentos de la economía. Pero antes voy a compartirles la reflexión del día de hoy. Les comparto pantalla. Déjame un momentico. Aquí está. Bueno, la reflexión del día de hoy dice: todos los triunfos nacen cuando nos atrevemos a comenzar. Todos los triunfos nacen cuando nos atrevemos a comenzar. Lo difícil es comenzar. Lo difícil es dar el primer paso porque no sabemos cómo nos va a ir y da miedo arriesgarse. Pero siempre hay que ser arriesgados, siempre hay que atreverse para poder saber cuáles van a ser los resultados. Y los resultados que se den siempre va a ser lo más conveniente para nosotros, siempre, aunque sean los que no esperamos. A medio plazo o a largo plazo nos daremos cuenta que eran los que nos convenían realmente. Bueno, voy a compartirles pantalla entonces con la presentación del tema del día de hoy. Yo les mencionaba en la guía de aprendizaje que íbamos a iniciar con los fundamentos de la economía porque es importante saber la trayectoria que han tenido las diferentes herramientas de trabajo que como trabajadores hoy utilizamos y que pues siempre hay que partir de la historia y de dónde nacen las cosas. Esa clase de historia, por decirlo así, es solamente el día de hoy. No vayan a pensar que toda la formación va a ser perdón, que toda la formación va a ser en la Edad Media ni nada de eso, no, solamente la del día de hoy, para poder saber de dónde viene el desenlace de todo lo que vamos a desarrollar a lo largo de la formación. Entonces, voy a buscar la presentación para iniciar. Lucy, ya va a bajar, mami. Ya estoy buscando la presentación. Ay, no, esto es un video. Bueno, sí, primero es el video, primero es el video, primero es el video y después la presentación. Voy a apagar la cámara para que no sea tan intermitente el video.
Was a long and dark December. From the rooftops I remember there was snow, white snow. Clearly I remember from the windows they were watching while we froze down below. When the future's architecture by a carnival of idiots on show, you better lie low. If you love me, won't you let me know? It was a long and dark December when the banks became cathedrals and the fog became dark. Priests clutched onto Bibles, hollowed out to fade their rifles, and the stars was held aloft. Bury me in armor when I'm dead and hit the ground. The birds are posed and unfold. And if you love me, won't you let me know? I don't wanna be a soldier, be the captain of some sinking ship with stone far below. ¿Qué? If you love me, won't you let me go? Mi mamá no me mandó gaseosa contigo. Revolución industrial. El telar de Yen, 1765, ocasionó una revolución en la industria de la lana en Inglaterra. Hilaba 8 hilos a la vez, aumentando considerablemente la producción. El telar hidráulico. Como consecuencia, se termina con la mano de obra en las fábricas de telas y el viejo sistema de manufacturas. 1705, James Watt mejora la máquina de vapor. Y en 1781 ya era una fuente de energía potente y barata, pudiendo usarse para mover toda clase de maquinaria. La situación de la clase obrera, la riqueza en Inglaterra y de la supremacía mundial Yo estaba por bajo. ninguna razón le dejo a mi papá. No, hombre. Se encuentra pausado el video. Basada en el sudor del obrero, con pésimas condiciones de vivienda y una gran miseria humana. Las consecuencias de las transformaciones agrarias fueron el incremento de los excedentes alimentarios que cubrieron la creciente demanda de la población en Andes, la disponibilidad de excedentes de manos de obra campesina empleada en la naciente industria. El sector siderúrgico. La industria de hierro estuvo muy vinculada con la materia del carbón. Fue este mineral el que sustituyó a la madera como combustible. Tuvo menor relevancia que el textil en esta primera fase de la industrialización. A su desarrollo contribuyó la incorporación de innovaciones técnicas como el pudelaje de hierro. Mención especial merece el uso del ferrocarril como dinamizador del sector. Con la industrialización aparecen nuevos grupos sociales, empresarios y banqueros, como elementos innovadores, además de obreros industriales. Es una sociedad más compleja, más dinámica. El dueño disponía del dinero y era propietario de las máquinas. Ante la competencia entre empresas, se invierte en maquinaria, reduciendo el mínimo coste de la mano de obra.
Los salarios no eran fijos. Was a long and dark December. From the rooftops I remember there was snow, white snow. Clearly I remember from the windows they were watching while we froze down below. When the future's architecture by a carnival of idiots on show. You better lie low. If you love me, won't you let me know? Bien, bueno. Bueno, como les decía, hoy vamos a hablar sobre los fundamentos de la economía. Sí. Bueno, espera un momentico, déjenme ver, parece que está entrando alguien aquí. No, no está entrando nadie. Bien, entonces nos vamos a la comunidad primitiva. La comunidad primitiva fueron bueno, vamos allá a la evolución del hombre, comunidad primitiva, en donde estas comunidades eran nómadas y buscaban solamente lo necesario para subsistir. Estas comunidades en su momento no existían como existe ahora perdón, subordinación. En este entonces tampoco había explotación del hombre por el hombre, solo buscaban lo necesario para subsistir, no almacenaban nada, no les interesaba guardar para poder disfrutar de eso que recolectaban más adelante. Si hacemos comparación de esa tradición de ellos con lo que nosotros vivimos actualmente, nos damos cuenta que el trabajador hoy en día sí recolecta más de lo necesario para subsistir. Si nosotros de pronto tenemos un salario en donde el pago se hace cada 15 días, tratamos de abastecer la nevera, nuestro hogar, hasta que entre el siguiente pago. Pues probablemente no alcanzamos a cubrir los 15 días, pero sí lo que faltare para el próximo pago son menos tiempo. Tratamos de tener varias bolsitas de arroz, tratamos de tener más de una librita de carne, tratamos de tener más de un jabón, porque en ese momento en que a nosotros nos pagan, pues hacemos pagos de deudas y quedamos prácticamente sin nada. Entonces, nosotros tratamos de abastecer, de poder asegurar unos días de comida, ¿cierto? En esta época, ¿no? En esta época, si ellos en el momentico tenían hambre, iban al río, tomaban agua y se regresaban. Si a la media hora nuevamente tenían sed, iban otra vez al río, se abastecían, tomaban agua y regresaban. Si tenían hambre, hacían lo mismo. Buscaban animales, los cazaban, comían y listo. No había para la noche, no había para el día siguiente. Era lo que en el momento les provocara. Ellos se dedicaban, a medida que iban evolucionando, a recolectar frutos, a la caza y a la pesca. Es cuando se da la primera herramienta de trabajo, que es la piedra. Y es lo que ustedes conocen por allá, cuando estábamos en el colegio,
que nos hablaban en la asignatura de sociales, que nos hablaban de la edad de piedra, porque la primera herramienta de trabajo fue la piedra. Esa piedra ellos la fueron tallando. Si me devuelvo un poquito esta diapositiva, nos damos cuenta, la imagen que tienen a su lado derecho muestra una piedra en donde apenas la están conociendo y pues eh, están identificando que esa piedra funciona para poder ayudarse. En este caso, para poder cortar y pues poder cazar. Siguieron evolucionando y se da, eh, no, perdón. Luego de la edad de piedra, porque aquí me estaba yendo a las divisiones sociales de trabajo. Luego de la edad de piedra, conocieron el metal y se da lo que conocemos como la edad de metal. En la edad de metal ellos utilizaban cuchillos para poder trabajar. Miren que el cuchillo resulta entonces de la edad de metal. Y luego siguieron evolucionando y se da la edad de cobre. En la edad de cobre continuaban utilizando cuchillos, que pues a la fecha seguimos usando cuchillos, y también hacían hachas, elaboraban hachas. Entonces, en esta época de la edad de piedra, la edad de metal y la edad de cobre, se dieron las primeras herramientas de trabajo. Eh, esta edad de la prehistoria es lo que, con la aparición de los primeros humanos, hasta la invención de la escritura, como les mostraba en el video, se da la edad de piedra, que es lo que conocemos como el paleolítico y el neolítico. Y se da también la edad de metales. Comienza la invención de la escritura y termina con la caída del Imperio Romano. Esto vendría incluyendo lo que es las civilizaciones de Mesopotamia, de Egipto, de Grecia, de Roma. Ya con la caída de Roma hasta la caída de Constantinopla o el descubrimiento de América, se caracterizaba ya por el sistema feudal. El sistema feudal se lo voy a hablar ahorita. Em, Luego empiezan las divisiones sociales de trabajo. En la primera división social de trabajo, ya empezaban ellos, entre ellos mismos, a ponerse roles, a ponerse tareas. Si lo comparamos con la actualidad, hoy en día en las empresas existen roles. Está el gerente, está el subgerente, está las secretarias y cada uno tiene un rol. Con esa primera división social de trabajo, que fue la separación de las tribus ganaderas, de las tribus agrícolas, fue en la época neolítica. Esta división lo que hizo fue el aumento de la productividad. Eh, las comunidades dejaban de ser autosuficientes para enfocarse más en la cría de animales y también para el cultivo de tierra. Seguían cazando, seguían pescando, pues en la productividad al enfocarse en una sola actividad mejoraron las técnicas y empezó la producción de bienes. Luego se da la segunda división social de trabajo. En la segunda división social de trabajo continuaban, obviamente, con la caza, la pesca, la agricultura y le agregaron el pastoreo. Aquí ya empezaron a repartirse roles entre hombres, mujeres y niños. Obviamente, las mujeres hacían la actividad de organizar los productos porque ya eh, el PIN, claro, ya te voy a dar una para ver porque no estoy segura si es esa. Aquí ya los niños y las mujeres se encargaban de organizar lo que recogían, ya almacenaban.
ya no era solo lo necesario para subsistir, creo que es esa, ya no era solo lo necesario para subsistir, sino empezaban a almacenar. El hombre pues siguió haciendo el trabajo más fuerte, que era cazar, que era pescar. También en esta segunda división social de trabajo se empezaron a elaborar las vasijas de barro. Entonces, al momento que necesitaban tomar agua, ya tenían dónde almacenar el agua, porque se da la división, la elaboración de vasijas de barro. Aquí con esta segunda división social de trabajo se da la especialización de individuos, grupos o industrias en tareas específicas dentro de la producción de mercancías y de servicios. Eh, ya aquí organizaban la sociedad dividiendo el trabajo por ocupaciones, por géneros, por habilidades. Como les estaba diciendo, ya las mujeres hacían una actividad diferente a la de los hombres y esto obviamente hizo un incremento en la productividad, en la eficiencia y ya trataba de crear interdependencias económicas entre las diferentes comunidades. Dentro de los aspectos claves de la segunda división social de trabajo, ya se establece la separación entre ramas de producción, entre la industria y la agricultura. Los trabajadores se enfocaban en una tarea mejorando su destreza y economía. Lo que hacían era que tomaban una actividad en especial, por ejemplo, la agricultura, y se volvían muy fuertes en el tema de la agricultura para poder aumentar la productividad y ser fuertes en eso. Eso lo hacían las diferentes tribus. Cada tribu se reforzaba mucho en una actividad en particular para mejorar la productividad. Luego pasamos a la tercera división social de trabajo. En la tercera división social de trabajo se da lo que llamamos como el trueque, que vendría siendo el intercambio de mercancías. Si de pronto había una tribu que podía recolectar suficiente agua porque tenía el río cerca. Permítame que está entrando alguien aquí a la clase. Siris está intentando entrar. Ya le dimos mi ingreso. Entonces les decía que si de pronto había una tribu que estaba cerca del río, pues le quedaba más fácil almacenar agua en las vasijas de barro y le quedaba más fácil pescar. Diferente de pronto a alguna tribu que pues estaba cerca a cualquier tipo de animales salvajes o frutales, árboles frutales, y les era más fácil pues recolectar esos elementos. Entonces se buscaban entre ellos y hacían el trueque, hacían intercambio. Tú me das agua, yo te doy carne, decirlo así. Voy a compartirles un video. En un momento porque no sé si está bien de volumen. Déjenme verifico el volumen. Hoy comienza una nueva sección en el canal, Historia de la Ciencia y de la Tecnología. En ella vamos a ir viendo paso a paso, de forma cronológica, los grandes avances en estos ámbitos. Ya sabéis que no me gustan mucho las introducciones, así que empecemos de una vez. ¿Cuál fue el primer gran avance de la humanidad? Es una pregunta complicada, pero quizás aquel que empezó a convertirnos en humanos, la bipedación. No, no tiene nada que ver con tirarse pedos, ese fue otro avance anterior que evitó que nos convirtiésemos en globos aerostáticos. La bipedación es básicamente ponernos de pie, algo que nos distingue de nuestros parientes más simiescos. ¿Por qué nos volvimos bípedos hace 4 millones de años? Se piensa que fue por la división del Valle del Rift.
El cambio climático generó en la parte este del valle africano menos árboles y más sabanas, y los Australopithecus tuvieron que bajar de los árboles y se habituaron a erguirse para poder observar mejor a las presas y depredadores por encima de la hierba alta. La selección natural hizo el resto. Y una cosa buena de este bipedismo fue poder usar las dos manos para otros menesteres. Al principio, estos Australopithecus utilizaban como armas palos y huesos, puede que incluso arrojaran piedras. Incluso pudieron haber usado cantos rodados para fabricar algunas herramientas, pero fue hace 2 millones de años, con la aparición de los primeros Homo, cuando se pusieron de moda los útiles de piedra. Los Homo habilis usaban instrumentos de piedra para obtener lascas de sílex con bordes cortantes. La técnica oldubayense fue llamada por la garganta de Olduvai en Tanzania, donde se encontraron las primeras. Esto es importante porque al no tener colmillos, estos Homo no podían desgarrar la piel y el pellejo de muchos animales, y muchas veces tenían que carroñar las víctimas de otros depredadores. Pero gracias a estos artilugios parecidos a cuchillos, ahora podían hacerse filetes, y también usaban estos chismes para machacar huesos, conchas o crear otras herramientas nuevas. Además, a algún Einstein de la época se le ocurrió atar con ramitas trenzadas estas lascas a robustas ramas de árboles, dando lugar a las primeras hachas y también las primeras lanzas. Los siguientes Homo usarían la técnica lítica chelense, donde destaca el bifaz, piedra tallada por las dos caras. Aprovechaban todo el canto rodado y encima con las lascas que quitaban se hacían puntas para sus lanzas. La evolución continuó con el Homo erectus, quienes ya cazaban mamuts y la hostia, y se recorrieron toda Asia. Todo apunta a que ellos fueron los primeros homínidos en dominar el fuego hace más o menos 500.000 años. ¿Cómo ocurrió esto? Ni idea, pero es probable que pillasen algo de fuego de algún incendio por rayos y se lo llevaran a su cueva, manteniéndolo y alimentándolo a base de ramitas y también usándolo en su beneficio. Si se les apagaba, tenían que esperar a un nuevo incendio o intentar que otra tribu les diese un poco de su fuego, aunque con el tiempo lograron crear sus propias llamas gracias a la fricción de dos palos y yesca, y también haciendo chocar piedras y minerales como el pedernal. Quizás un día estaban ahí tallando de tranquis y ¡zas! Le salieron como chispas. ¡Fuego into my body! Lo que seguro es que el fuego lo cambió todo. Daba luz por la noche y calorcito en los fríos inviernos. Además, también se pudieron empezar a hacer barbacoas, otro gran progreso de la humanidad. Pero no solo carne. Muchos vegetales también pudieron ser comidos gracias al fuego, como legumbres y otras movidas. Y el siguiente paso sería la fundición de metales. Luego hablaré de ello. Hace 200.000 años aparecieron los neandertales por Europa y parte de Asia, y se cree que fueron los primeros homínidos religiosos. Aunque no se sabe bien, parece que los homos anteriores abandonaban los cadáveres de sus muertos donde caían. Sin embargo, los neandertales comenzaron a enterrarles. Esto da a entender como que empezaron a dar valor a la vida. Desde luego, que les inhumaran con comida y flores podría indicar que ya pensaban que había vida más allá de la muerte, si es que sabían qué coño era eso. Tampoco podemos saber qué pensaban que eran los sueños y las pesadillas, si visiones del más allá o premoniciones de algún tipo. Se cree que con alguna especie de propósito religioso se empezaron a crear las primeras pinturas rupestres en cuevas de todo el mundo, desde las de Altamira en Cantabria, España, hasta las de Pedra Furada en Brasil. En muchas de esas pinturas se pueden ver diferentes armas. Se cree que en algún momento hace 20.000 años a la gente le dio por crear un arma bastante más sofisticada que las lanzas de madera. Hablo del arco y de las flechas. Todo pegado. El final de la glaciación de Gurm hace 10.000 años marca el final del Paleolítico y el inicio del Neolítico. Aquí podemos hablar de dos grandes avances técnico-sociales, la agricultura y la ganadería, o más concretamente la domesticación de animales salvajes. Empecemos por la domesticación. Es probable que los perros llevasen tiempo domesticados. Como ocurrió, quizás los humanos capturasen crías de lobo y las criasen, adaptándose ellas a los humanos, o quizás a la inversa. Se piensa que fueron los propios lobos quienes se acercaron a los humanos en una especie de quid pro quo. Más tarde, en Oriente Próximo, se domesticaron las cabras y después las vacas, los cerdos y las gallinas, de donde obtenían huevos, leche, lana, cuero y carne. Tira eso a tomar por culo de aquí. Las sociedades ganaderas ya no tenían que cazar, ya que tenían su alimento en los corrales de sus pueblos. Sin embargo, muchos animales requerían pastoreo y trashumancia. Los cambios de estación hacían que muchas sociedades mantuvieran el nomadismo un tiempo, hasta la llegada de los primeros cultivos. Hace miles de años, los antiguos humanos se pasaban por campos de cereales salvajes y recogían granos, dejando cierta cantidad para volver más tarde. No era agricultura, porque no plantaban nada, pero se fueron fijando en que ahí había futuro. Y es que a estas gentes se les ocurrió plantar semillas, esperar a que crecieran y comerse los frutos que daban. Así surgió la agricultura de secano hacia el 8000 a.C., es decir, la que solo requiere lluvias. Hubo varios focos en diferentes partes del planeta, Sumeria y Egipto, en general basada en el trigo y la cebada,
China basada en el arroz y en el mijo, y Mesoamérica basada en el maíz. Gracias a esta agricultura, la sociedad se sedentarizó. Los pueblos se asentaron y la población empezó a crecer mucho. En esta época no habría más de 3 millones de personas en todo el globo, lo que ha cambiado desde entonces. Estos cereales, como el trigo y la cebada, eran fundamentales para la vida de la gente, pues se podían moler en harina y aguantaban muchísimo tiempo. Se almacenaba y poco a poco se iba haciendo pan, el alimento fundamental del ser humano, y la cerveza, que surgió bastante pronto fermentando estas semillas. Para cortar más fácilmente las espigas de estos cereales, se usaron primero los cuchillos de piedra y más adelante las primeras hoces, y tiempo después se crearían los arados en Sumeria. Pero el sedentarismo tenía sus riesgos. Si venía una tribu rival, ya no podías huir, tenías que defender tu aldea, tus campos de cultivo, tu río, ya que el agua dulce era vital para sobrevivir. Por ello empezaron a levantar las primeras murallas, y se piensa que las primeras aldeas amuralladas fueron Jericó en Palestina o Jarmo en el Kurdistán iraquí, construidas sobre colinas y cerros, donde era más fácil la defensa. La cerámica fue un avance técnico importante, pues ayudaron al transporte y conserva de alimentos. Antes de ello hubo muchos trabajos de cestería. Se crearon cestos con ramitas y fibras, pero para harina, aceite o agua era una puta mierda. La cerámica solucionó esto. El proceso era simple: coger barro y arcilla, moldear a tu gusto y dejar secar al sol. Con esto se hicieron desde vasijas y platos hasta ladrillos para construir casas. Luego descubrieron, hacia el 7000 a.C., que calentar su cerámica a altas temperaturas la hacía mucho más resistente que simplemente dejarla secar. Esta cerámica sirvió para cocer alimentos en agua mucho más fácilmente que antes, cuando se usaban pieles o vejigas de animales. Hervir el agua hacía que se muriesen sus bacterias, aunque esta gente aún no sabía qué mierda era eso. Si enfermabas, era por algún espíritu malvado que se te había metido dentro. ¡Por Dios, líbranos de Rajoy y del PP! ¡Líbranos! ¡Por Dios! ¡Líbranos de ellos! ¡Aguanta! ¡Resiste las presiones! ¡No! Bueno, Reagan, vamos a... Otro avance fue la fabricación de tejidos. Aquí surgen los primeros diseñadores de moda. La moda de verano era el taparrabos y la de invierno el abrigo de piel de animales. Con plantas como el lino se crearon los primeros hilados, con los que fabricar redes para la pesca, y más tarde, cuando fueron afinando la técnica, se crearon los primeros tejidos para ropas. Algodón y lana fueron otras fibras muy usadas. No se sabe cuándo empezaron a construirse barcos. Se piensa que ya había hace al menos 30.000 años, cuando gentes de Indonesia llegaron a América del Sur. No hay nada seguro, pero las balsas de troncos más antiguas se fechan generalmente hace unos 8.000 años. Y hablando de agua, ¿qué es lo que necesitan los cultivos? Agua dulce. En la agricultura de secano es necesario que llueva para que las plantas crezcan. El problema es que las lluvias son muy random y los ríos tienen su propio caudal. Estos tíos, que tontos no eran, decidieron empezar a cavar acequias para llevar ese agua de los ríos a los campos de cultivo. Así nació el regadío hacia el 5000 a.C. Suena muy simple, pero era bastante jodido. ¿Qué pasaba si el río se desbordaba o disminuía su caudal por una sequía? Había que crear canales más profundos, crear diques para contener el agua. En fin, una movida que requería el trabajo de mucha gente de forma coordinada. Tiene que haber un líder que capitanee el trabajo en conjunto, que asigne tareas y dé la patada a los que hacen el vago. De aquí surgen las primeras formas de jerarquía y gobierno, el origen de las ciudades-estado. Bueno, pues a seguir trabajando. Después de todos estos avances de la prehistoria, quizás uno de los que más cambios produjo en la forma de vida de la gente fue la metalurgia. Así se abandonó la edad de piedra y se entró, como su propio nombre indica, en la edad de los metales. El primero fue el cobre, y los más antiguos objetos fabricados con este metal están datados del 4000 a.C., desde decorativos hasta armas, aunque se desgastaba mucho. Otros metales comunes eran el oro y la plata, pero eran muy maleables y se reservaron solo para objetos decorativos. Además, a los antiguos les encantaba por el brillo que desprendían. No se sabe cómo surgió la idea de calentar cobre para darle forma. Se piensa que alguien se fijó durante un incendio forestal sobre una mena de cobre en lo que pasaba con el metal. Aquí los primeros hornos se hicieron fundamentales. El siguiente metal fue el bronce, que se hacía fundiendo cobre y estaño. El resultado era un metal más duro y resistente. Herramientas, armaduras y armas como espadas y puntas de lanza salieron de ahí. Esta edad del bronce duró mucho, ya que cada civilización fue adaptándolo a diferente velocidad. Los barcos a vela fueron un buen método de viaje y transporte, como las balsas de juncos de Egipto, que usaban el río Nilo como autopista, pero para transportar cosas por tierra era complicado. Muchos usaban trineos tirados por bueyes y rodillos de tronco que había que quitar y poner constantemente. Un coñazo. Mucha gente cree que la rueda y los ejes se inventaron en los tiempos de los cavernícolas, pero no. Se piensa que este invento tardó bastante en aparecer, por el año 3500 a.C. más o menos, a no ser que se descubra de pronto un carro más antiguo, pero por el momento no hay constancia. Ocurrió en Mesopotamia y son famosos los carros de los primeros reyes sumerios, que no estaban tirados por caballos, sino por onagros, que son una especie de burro.
Eran lentos, pero era lo único que había. Pero hoy el comercio mejoró una barbaridad. Los caballos serían domesticados hacia el 3400 a.C. en la zona de Kazajistán. Durante siglos, los seres humanos dedicaron tiempo en buscar formas de medir eso, el transcurso del tiempo. El mejor indicador para ello era el sol, y por ello inventaron los relojes de sol. El sistema era simple, un palo clavado en el suelo y fijarte en las marcas de la sombra. Después, para medir el tiempo de noche, se inventaron los relojes de agua o clepsidras. El primer calendario tardaría todavía unos pocos miles de años en desarrollarse, hablaré de ello en el siguiente vídeo de esta sección. Finalmente, para acabar el vídeo, tenemos que hablar del gran invento que lo cambió todo. El gran invento que hizo que pasásemos de la prehistoria a la historia, la escritura. Gracias a ella pudimos empezar a conocer de forma concreta las costumbres, lenguas y nombres de las culturas antiguas, algo que hasta entonces era imposible. La más antigua fue sin duda la cuneiforme, surgida en Sumeria, y a esta le siguió la escritura jeroglífica del antiguo Egipto. Se cree que la cuneiforme surgió del comercio, de la necesidad de llevar la contabilidad de comprar y vender, de gastos y de ingresos. Quizás las primeras marcas surgieron porque era imposible recordar lo que cada uno poseía, dibujos representando algo de una cosa, es decir, eran pictogramas. Hice hace tiempo un vídeo explicando el origen de todas las letras de nuestro abecedario y su evolución. Saldrá el enlace arriba. Luego los dibujicos estos fueron evolucionando a símbolos fonéticos silábicos, con forma de cuña, de ahí cuneiforme. La cosa es, ¿dónde escribían los sumerios? En aquella época no había papel, por lo que usaban tablillas de arcilla. Los egipcios usaron tablillas de cera, bronce y sobre todo papiro, unas hojas sacadas de la planta de papiro, aunque durante mucho tiempo solo fue monopolio de los faraones. De todas formas, a ellos les molaba más tallar todo en las paredes de sus templos o en los pilonos de entrada. Como ya digo, esta invención de la escritura nos introdujo en la historia. Más de 5000 años de mucha ciencia e invenciones que fueron haciendo nuestra vida más sencilla o más peligrosa. El objetivo de este canal es resumir toda la historia de la humanidad de principio a fin. Si te gusta, no dudes en... Bien, entonces continuamos. Observamos el video, listo. Entonces, damos un salto a lo que fue el esclavismo. El esclavismo tenía dos clases sociales, el esclavo y el esclavista. Ya aquí había explotación del hombre por el hombre, ya aquí había más que juego de roles. El modo de producción esclavista fue un sistema socioeconómico que fue basado en la explotación de la mano de obra reforzada, donde los esclavos eran considerados propiedad privada, es decir, eran objetos de sus amos. Característico en la antigüedad clásica, lo que era Grecia, Roma, y sustentó el crecimiento económico y cultural mediante agricultura, minería, servicios domésticos, dependiente de la expansión militar. Tuvo diferentes características. Primero, la propiedad total. El amo era el dueño no solo de los medios de producción, o sea, lo que era la tierra, las herramientas, sino también del productor que era el esclavo. El amo era el dueño del esclavo. Si ese esclavo tenían parejas, ahí mismo dentro de la misma casa, ese niño esclavo que nacía tenía que quedarse trabajando para ellos. Se vendían con otros amos. Un amo le vendía a otro amo un esclavo. Los esclavos trabajaban sin retribución, solamente, o sea, para el amo el pago del esclavo era la dormida y la comida. Tenía que hacer todo lo que el amo le asignara y el pago era en comer y dormir, no le daban dinero. Esto tuvo su origen por allá principalmente por guerras, por deudas o por comercio. Fue que empezaron a surgir el tema de los esclavos. Y la producción era destinada al enriquecimiento de las clases dirigentes y grandes circuitos comerciales. Del esclavismo saltamos, a lo que fue el feudalismo. El feudalismo como un modo de producción
fue un sistema socioeconómico bastante dominante en la Europa medieval, basada en lo que era la agricultura, donde la propiedad de la tierra en el feudalismo se llamaba feudo. La porción de tierra que se trabajaba se llamaba feudo. La tenían los señores feudales que eran, como en esclavismo, el amo, eran los señores feudales. Y la mano de obra eran siervos y dependientes. O sea, en el feudalismo lo que le llamábamos en el esclavismo esclavo eran siervos. Los campesinos entregaban la mayor parte de lo producido al señor feudal a cambio de protección en un modelo de autosubsistencia con nulo desarrollo comercial. Al igual que el esclavismo tenía unas características que fue que la tierra era la principal fuente de riqueza y poder, controlada por la nobleza y el clero. La relación de servidumbre, los campesinos no eran esclavos, pero tampoco eran libres. Estaban atados a la tierra y al señor por relaciones de vasallaje. La producción agrícola y la ganadera orientada al autoconsumo del feudo con escaso comercio o uso de moneda. Los siervos pagaban tributos al señor feudal en trabajo, productos. El poder político estaba fragmentado. Cada señor feudal ejercía su autoridad, su justicia y su control militar dentro de su tierra, dentro de su feudo. Y la sociedad regida era bastante rígida, dividida entre grupos que eran la nobleza, el clero y los campesinos. El feudo tenía tres zonas principales, que era la reserva señorial, que eran tierras cultivadas para el señor feudal por parte de los siervos; los mansos, que eran pequeñas parcelas que el señor feudal cedía a los campesinos para su propio sustento, a cambio de trabajar en la reserva y pagar contributos. Y esta producción feudal, este modo de producción feudal, decayó debido al resurgimiento del comercio, el crecimiento de las ciudades, la aparición de la burguesía y la crisis del siglo XIV, dando paso al modo de producción capitalista. Entonces, en el capitalismo ya le damos la bienvenida a la burguesía, al comercio. Se da la revolución industrial, empiezan a salir todas las máquinas, la producción mercantil simple, la manufactura, la producción maquinizada. Ya empiezan pues a surgir todo lo que es la tecnología y todo lo que podemos observar el día de hoy. Ya toda la evolución del hombre termina aquí. Ya es el capitalismo, pues es en lo que se puede decir ahora mismo que estamos en el capitalismo. Obviamente, con el pasar del tiempo siempre seguimos evolucionando, y desde las primeras comunidades primitivas, miren todo el recorrido que hicimos hasta llegar a lo que estamos ahora mismo, que fue el capitalismo. Todo lo que ha pasado, toda la evolución que ha habido para aterrizar en lo que estamos, que es el capitalismo, que es donde hay comercio, donde hay subordinación, claro. Quienes trabajamos para una empresa somos subordinados porque se dan por allá las primeras clases sociales. Entonces, eso es lo relacionado con los fundamentos de la economía. Esta clase, como les dije, es la única que ustedes van a tener conmigo, en donde yo les voy a estar hablando del tema de historia, de una época tan atrás, porque yo les mencioné a ustedes que que la competencia era relacionada con derechos fundamentales en el trabajo, todo lo relacionado con el derecho laboral, pero también les mencioné que teníamos que ver la sesión correspondiente al día de hoy con referencia a fundamentos de la economía para poder saber de dónde surge la subordinación que encontramos hoy en día, de dónde surge el que hoy tengamos diferentes herramientas de trabajo. Bien, voy a compartirles un último video.
Deme un momentico. Deme un momento. Bueno, entonces, pues entendiendo que el tema de la señal con ustedes es bastante pesada, bastante intermitente, voy a compartirles la evidencia del día de hoy. Les voy a mostrar también un ejemplo de una evidencia contestada para que vean más o menos de qué se trata. La evidencia del día de hoy es una línea de tiempo. Una línea de tiempo que más que tanta palabra es conceptos claves, palabras precisas y, si es posible, dibujos. Yo sé que tenemos tiempo, algunos que no dibujamos, que no, pero la actividad, a pesar que uno no sabe dibujar, que uno tiene tiempo que no lo hace,
Además que estás desarrollando la evidencia, sé que te vas a sentir agradado haciéndolo porque hace mucho tiempo uno no dibuja, o sea, a uno no lo mandan a dibujar. Y aquí vas a hacer una representación pequeñita y vas a ver que te vas a sentir diferente y de pronto hasta te vas a desestresar. ¿Cómo es la línea de tiempo? Yo les expliqué a ustedes desde las primeras comunidades primitivas. Y lo primero que yo mencioné fue que esas comunidades eran nómadas y que buscaban era lo necesario para subsistir. Fue lo primero que yo mencioné. Entonces, en tu línea de tiempo, lo primero que tú vas a poner es eso. Luego te mencioné que yo les voy a compartir las diapositivas en el Drive, se las voy a cargar. Las diapositivas que yo les estuve presentando ahora, los videos, yo se los voy a compartir también en el Drive. También les comenté después de eso que se da la edad de piedra, en donde la herramienta de trabajo era la piedra, se da la edad de metal, en donde la primera herramienta era eh, el cuchillo, luego la edad de cobre, y les fui hablando de las divisiones sociales de trabajo, les hablé del esclavismo, del feudalismo, del capitalismo, las divisiones sociales de trabajo, se las mencioné, lo último que yo llegué fue el capitalismo. Quiere decir que en tu línea de tiempo, lo último que debe estar mencionado es el capitalismo. Te voy a mostrar una evidencia de un aprendiz en otra ficha. Permítanme un momentito, para que más o menos sepan cómo lo van a hacer. Esto lo puedes hacer en tu cuaderno, le tomas foto, lo subes al Drive. También lo puedes hacer en una hoja, lo puedes hacer en la facilidad de hacerlo en la herramienta que tú quieras, lo vas a hacer. Aquí hay una. Voy a descargarlo. Eso abrí. Pues no abrió. Es raro, no quiso abrir. Vamos a ver si abre en Word. Voy a buscar otra porque esta no quiso abrir. Vamos a ver si esta abre. Esta parece que sí va a abrir. Bien, voy a compartir pantalla. Miren, esta la hicieron en grupo de 3. Ustedes pueden hacer las evidencias también si usted dice, no, profe, nosotros todo lo hacemos en pareja, todo lo hacemos en grupo de 3, no hay ningún problema. Pero es importante que si la van a hacer en pareja o en grupo de 3, la suban todos. No que me van a marcar con esta. Vamos a hacer la evidencia, coloco los 3 nombres como aparecen aquí y nada más que lo suba Luz Marina y los demás no van a subir, no. Si la van a hacer en pareja o en grupito de 3, todos tienen que subir. Miren esta evidencia de línea de tiempo. Mira, ellos iniciaron con la edad de piedra. Yo mencioné pues que las comunidades buscaban era lo necesario para subsistir y luego pues empecé a hablar de la piedra como primera herramienta de trabajo. Entonces miren que ellos no escribieron gran cosa. Edad de piedra dibujaron una piedra y colocaron herramienta de trabajo. Primera herramienta de trabajo fue la piedra. No escribieron gran cosa. Si se dan cuenta, no sé si logran apreciar, esta es la línea. Es como si hicieras una regla. La línea de tiempo es como una regla. Lo puedes hacer así a lo horizontal o lo puedes hacer a lo vertical.
Entonces ellos lo hicieron al horizontal, trazaron una lineecita chiquitica, esto parece una regla, y colocaron la edad de piedra. Miren que después pasaron a la edad de metal, dibujaron su cuchillito y colocaron herramienta de trabajo, fue el cuchillo. Luego pasaron a la edad de cobre, que yo expliqué que utilizaban hachas. Herramienta de trabajo fue el hacha y miren que ellos hicieron un hacha. Las divisiones sociales de trabajo, aquí están la primera, la segunda, la tercera. En la primera, como decía que se dedicaban a la caza, la pesca, la agricultura y el pastoreo, miren que ellos dibujaron una caña de pescar. En la segunda división social de trabajo, yo mencioné que se elaboraron vasijas de barro. También mencioné que ya las mujeres hacían una actividad, los hombres hacían otra actividad y los niños otro. Bueno, para ellos lo más importante fue que en la segunda división social de trabajo se hizo la vasija de barro. Y miren que ellos hicieron un dibujito de una vasija de barro, una representación. Luego mencioné la tercera división social de trabajo que dije que se dio el trueque. Miren, ellos colocaron brevemente, se dio el trueque. Hicieron una representación como de intercambio. Yo te doy esto, tú me das esto. Una representación. Luego nos fuimos al esclavismo. Ellos colocaron las divisiones sociales que fueron esclavos y esclavistas y dibujaron, miren, yo no sé cómo se llama esto que se usó en el esclavismo, no sé qué nombre recibe, no me acuerdo. Luego se fueron al feudalismo. Ellos hicieron la representación de un señor feudal como si fuese un rey. Todo esto fue a la imaginación de ellos. El señor feudal, los siervos trabajaban en una porción de tierra que se llamaba feudo. O sea, ellos colocaron en esta evidencia lo preciso de todo lo que yo llevo aquí una hora hablando. Miren el resumen que ellos hicieron y una representación gráfica. El capitalismo, miren que colocaron aquí el signo peso, surgió la burguesía y el proletariado, la maquinaria, el comercio, la producción maquinizada. Miren el resumen con los conceptos más claves y más importantes de todo lo que yo en una hora he mencionado. Entonces, algo así, esto lo pueden hacer, como les dije, hacia lo horizontal o pueden hacerlo a lo largo, largo, sí, vertical, como ustedes quieran. Esto es una línea de tiempo. Entonces, yo les voy a cargar en el Drive la evidencia, la explicación, realiza una línea de tiempo que lleve tal cosa, les voy a cargar el enlace, la grabación de la clase. El enlace del Drive yo se lo voy a enviar ahora al grupo de WhatsApp. Y en el Drive pasado ustedes pueden entrar y van a ver la grabación de la clase del día de hoy, todo lo relacionado con el día de hoy. Entonces, ¿alguna duda con respecto a la evidencia o con respecto a los temas explicados? ¿Algún aporte? Bueno, mientras piensen si me tienen que decir algo, yo voy a ir abriendo la planilla de asistencia porque después se les cae la señal a varios aquí y no está bien que queden a mitad de cable. Bueno, em, dime, Luz Marina. Señor, mi inquietud es la siguiente. Me vi casi todo el video, pero no sé si a usted le cayó la señal en algún momento porque había instantes Espérate un que no momentico, que a mí me sabía. están fallando un poquito los auriculares. Dame un momentico, que voy a Ok. apagarlos y volver a prenderlos porque te escucho así entrecortado, pero sé que son mis auriculares porque ayer los usé y también me pasó lo mismo. Dame un momentico.
Listo, háblame para ver. Listo, señor. Ok, ahora sí, sí. Mi inquietud es la siguiente. Si a usted en ningún momento se le intercortó el video, porque acá había momentos en que yo la veía estilo robot o se quedaba quieto. Entonces, a ver si no, si allá cuando vayamos a abrir la evidencia, corra todo normal. Pues a mí no se me entrecortó. A mí no se me entrecortó. No, tendría que cuando descargue la grabación mirar si no quedó robotizado. A mí, pues, mientras yo lo estaba transmitiendo, aquí estaba corriendo normal. Creería que en ese caso entonces en la grabación no va a resultar así. Sin embargo, como les dije, las diapositivas, los videos, yo se los voy a compartir en el Drive y por WhatsApp para que ustedes desde el dispositivo donde están los puedan ver bien, porque ambos materiales, los videos y las diapositivas, les sirve para la evidencia de la línea de tiempo. Igual, si ustedes quieren hacer una investigación aparte y no tomar lo que está en el material, es muy válido también, no hay ningún problema. Pero yo les comparto todo lo que transmití aquí, yo se los voy a compartir. Esperemos que no haya salido robotizado. Bueno, gracias, señor. Vale. Bueno, voy a buscar la planilla para llamar lista. Yo tengo aquí una evidencia cargada. Elvis Jiménez es de este grupo. Sí, señor, No lo él vive de conocen. aquí. Él vive de aquí. Elvis es de aquí. Elvis, ¿por qué cargó aquí un documento? Y yo no Ya, puse evidencia la vez pasada. Pero no está conectado, ¿no? ahí dice que está Elvis conectado. Ah, sí, ya lo vi. Es que tengo una evidencia aquí cargada, pero yo no. La clase pasada yo, acuérdense que hablé fue del reglamento, de la guía, de todo eso. Bueno, se lo voy a eliminar porque eso no va aquí. Bueno, eh, voy a buscar la evidencia para compartírselas aquí en pantalla. No, primero les voy a compartir videos y eso, para que no se me olvide. Esto aquí, no se me olvida. Mm. Bien, ahí les acabo de enviar los videos y las diapositivas para que lo puedan ver mejor desde su dispositivo en el momento en que tengan el espacio. Ahora voy a crearles la primera evidencia, que es la línea de tiempo. ¿Ah? Buenas tardes, señor. Escucha al señor Jaime Férez. Sí, señor, sí lo escucho, clarito.
Dígame. No, señor, estaba probando. Ah, ok, vale. Por ahí está el amigo Elvi también, que está apurado, que no se le escucha. Ándale. Y yo lo vi conectado. Bien, aquí les acabo de enviar al WhatsApp la primera evidencia que se la voy a dejar cargada enseguida en el Drive. Está en el Drive. Y ahora sí llamo lista. Ah, bueno, el enlace para que la cargue. Habilitarles el enlace. Vamos a ver. Y aquí está la lista para llamarlos. Es 20 de marzo. Natalie Escobar. Escorcia, señor, presente. Ay, qué pena, sí, Natalie Alejandra Escorcia Márquez. Disculpa. Y eso que lo tengo así en grandote la planilla. Ángela Jiménez. Ángela Jiménez. No está. ¿Quién fue seleccionado vocero? Joeli. No. Joely Sí, Jiménez. señor. Joelis. Bueno, Joelis. Le comentas, ¿conoces a Ángela Jiménez? Está asistiendo a las demás competencias. Joelis. Hola. Joelis, ¿conoces a Ángela Jiménez? No. No te escuché si me contestaste. Bueno, no sé si de pronto te está molestando el micrófono. Escúchame entonces lo que te voy a comentar. Si Ángela Jiménez está asistiendo a la formación con el profe Adolfo, con el profe José, con el otro José, con los que ustedes tienen asignados, dile que conmigo tiene 2 inasistencias. Si ella se me ausenta el próximo viernes,
el próximo viernes, si ella se me ausenta, pierde la competencia. Cuando yo les hablé del reglamento, que lo tienen cargado en el Drive, yo les dije que 3 inasistencias de seguida o 5 regaditas se pierde la competencia. Entonces, porfa, si la conoces o cualquier otro la conoce, infórmenle eso, que se debe presentar a la próxima clase. Si no, pues ya pierde la competencia porque le quedan las inasistencias registradas en Sofía Plus, porque ya lleva 2 seguidas. Juan Sebastián Bustos. Juan Sebastián Bustos no está. La misma información de Ángela para Juan Sebastián lleva 2 inasistencias. Yasmín Rivaldo. Yasmín Rivaldo. Tampoco está. Pero ella sí asistió a la clase pasada. Rosa Cueto. Rosa Cueto. No está. La misma información de Ángela y Juan Sebastián. Tiene 2 inasistencias. Kelly Arevalo. Y presente. Presente. Gracias. Joely Zárate. Presente. Eddie Jiménez. Eddie estaba por ahí, yo lo vi. Presente. Presente. Ok, gracias, María Isabel Jiménez. Presente. Yasmín Palacio. Yasmín Palacio. No está. Rosiris Bandera. Presente, señor. Ok. Luz Marina Lanusa. Presente, señor. Elisa Mercado. Elisa Mercado. Parece que se abrieron micrófono, pero no sé si es el de ella porque como estoy viendo la planilla no veo. Elisa no está. Está. Bueno, la misma información que los anteriores llevados en asistencia. José Jiménez. Señor José Jiménez, sí, ni una sola vez en ninguna de las competencias. Ok, gracias. Elvis Jiménez. También lo vi por ahí. Wilman Hurtado. Presente, señor. Gracias. Gustavo Molinares. Gustavo, creo que no lo vi. No estuvo hoy por aquí o se desconectó, ¿no? No se conectó hoy. Señor, nosotros vamos a ir a la casa de él porque ayer no se presentó y es muy raro en él. A ver si está enfermito. Ok. Bueno, me van contando cualquier cosa. Jaime Ferres. Firme. Jaime, firme por la patria. Llame, señor, firme. Me salió. Como dijiste firme, yo la seguí. Rafael Rada. Presente, aquí estoy. Gracias. Bueno, entonces no asistió Ángela Jiménez, Juan Sebastián Bustos, Yasmín Rivaldo, Rosa Cueto, Yasmín Palacio, Melisa Mercado,
José Jiménez y el señor Gustavo. Bien. Los que les mencioné, que si los conocen, le den la información, hubo gente que no se presentó, pero que sí estuvo la primera. Entonces, eso no solo lo que les dije, la misma información de los anteriores. Que se me escapa, ay, yo les iba a decir algo que era. Se me olvidó qué era lo que les iba a decir. Les iba a comentar y se me olvidó qué era. Bueno, entonces ya eso sería todo. La evidencia por tarde, el próximo viernes que yo, antes de empezar con ustedes, entre al Drive, ya debe estar la evidencia cargada. Como ustedes quieran, en una hoja, en una cartulina, en el cuaderno, como ustedes quieran, en computador, en Canva, en Genial y toda esa plataforma, como ustedes quieran. La pueden hacer en pareja, la pueden hacer en grupito de 3, pero todo el mundo la debe subir. Entonces, muchas gracias a todos por su atención, por haber asistido y cualquier cosita ya saben que yo estoy atenta al WhatsApp. Ya se pueden desconectar. Feliz tarde. Igualmente, feliz tarde, señor. Gracias. Me la echó seguida. Bendiciones. Amén. Amén.